Prepárense, que en un momento inicia el podcast. Asiento para 5. Capítulo 1. Violencia física, verbal y psicológica. ¡Hola! Yo soy Gio. Yo soy Valeria. Yo soy Maki. Yo soy Ari. ¿Qué tal? Yo soy Adrián. Y esto es... Asiento para 5. Bienvenidos a este espacio dedicado a la crítica de la normalización de la violencia que nosotros vemos en medios. Este es un proyecto escolar, no tiene fines educativos, pero sí queremos hacer un análisis acerca de lo que vemos, lo que consumimos y cómo nosotros normalizamos todas estas conductas que a la larga puede que no nos permitan ver el problema real que está pasando en México. Por supuesto, miren, como ya dijo mi compañera, vamos a hablar de violencia. Van a haber muchos temas de violencia, entre ellos la física, verbal y psicológica, y también la mediática, que se presentan en los medios de comunicación y los que podemos notar en los programas de televisión. Así es, va a ser un desarrollo que vamos a llevar a base de este primer episodio de podcast. Y cada uno de mis compañeros va a estar como desarrollando también un poco más de su investigación que ellos hicieron. Les vamos a presentar algunos autores, tanto de mis compañeras como de nuestra investigación que hicimos, y esperemos que, como bien dijo mi compañera, que esto sea no con fines educativos, pero que sí les deje como una reflexión y que nos demos cuenta de todo, que algunos hay tipos de violencia por los que hemos pasado, que de alguna forma lo hemos normalizado sin darnos cuenta. Queremos que este podcast sea como una charla entre amigos, que ustedes se puedan sentir en confianza, que puedan notar estos patrones de violencia que podemos normalizar con los medios de comunicación o con los programas que pasan, obviamente, de estos medios de comunicación. Bueno, pues yo quería hacer una pregunta de que si ustedes más o menos saben qué es la violencia, saben el concepto. Pues mira, a ciencia cierta, violencia son actos que llegan a ser por parte de una persona que agrede a otra, y pueden ser físicos, verbales. Bueno, pues yo quisiera darles una definición concreta sobre qué es la violencia. Nosotros nos basamos a autores, la cual es Michel Foucault, en donde él menciona esto, ¿no? Que para entender la violencia en nuestro análisis, pues aquí nos explica Foucault que para entender la violencia debemos entender el poder y la libertad. Estos dos conceptos están muy conectados, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay una relación de poder entre dos individuos, aunque sea más poderosa que la otra, ambas tienen libertad de decidir, ¿no? Entonces la violencia es una forma extrema donde el poder de una persona abusa de la otra y causa la negación de la libertad del sujeto. Así lo define Michel Foucault sobre, en este caso, de la violencia. En nuestro concepto de nuestra investigación que hicimos, citando a Judith Butler, ella nos dice que se distingue la violencia como destructiva, que se manifiesta en alianzas solidarias de resistencia y persistencia. Esto implica rechazar la caracterización de la no violencia como una débil e inútil pasividad. Rechazar no es lo mismo que no hacer nada. Y bueno, ahora sí que dando un poco de contexto más a esto, Judith Butler en su libro de La fachada de la no violencia nos habla básicamente de cómo desde la política, cómo desde nuestro desarrollo vamos creciendo con varios patrones de violencia y que de alguna forma no nos damos cuenta, o que lo hacen por fines como para así decirlo como con fines de querer como educar de una forma rígida y estricta. Entonces, aquí en este libro Judith hace una crítica y un análisis que fue de hecho un análisis bastante
complicado para ella. Ella misma nos dice que su análisis fue bastante difícil de hacer porque se está metiendo en muchos temas, ¿no? Que son un poco arriesgados, porque nos habla de política, nos habla de religión, nos habla de tierras, nos habla de temas que normalmente no son como muy tocados en el día a día. Entonces, creo que la definición de violencia, en este caso para Judith Butler, la que ella nos da, va muy bien conforme lo que nosotros hicimos en base a nuestro ensayo, ¿no? Que viene siendo la violencia mediática. Sí. Bueno, ahora retomando lo que dice mi compañero, lo que había comentado anteriormente, lo que dice Bourdieu, quiero aquí nada más enfatizar que este autor menciona que la normalización de la violencia ocurre a través de la violencia simbólica, que eso también más adelante vamos a hablar sobre este tema. El otro es de que un control sutil donde las normas culturales de poder se internalizan y se perciben erróneamente como legítimas por todos los grupos. Este proceso facilitando por el hábitus y los medios disfrazadas las relaciones de poder, haciendo que la desigualdad y la violencia se consideren naturales y perpetuando así las jerarquías sociales. Esta es la idea de que nosotros vamos a explorar durante este capítulo. Tiene que ver mucho también las desigualdades entre la pobreza, los ricos y todo eso, ¿no? Creo que constantemente acá en México, y no solamente en México, en todo el mundo existe ese tipo de desigualdades, pero también ocurre mucha violencia, ¿no? Y como anteriormente decía mi compañero, no simplemente está esto de la normalización de la violencia, no simplemente que la autora Judith Butler, a pesar de que era una mujer, pues ella también sufría este tipo de violencia, ¿no? No me quiero desviar mucho, pero también esta es una violencia entre género, como ella como mujer a escribir esto, pues se arriesgaba, ¿no? Pero bueno, en conclusión, mis compañeras les va a dar más contexto sobre esto. En la violencia psicológica nos pasamos al nuevo punto. Esta es una violencia en la cual pues, se ve básicamente hoy en día. Según Para Rivera, en el año que lo ha publicado en el 2017, se refiere a las conductas verbales, no verbales que causan daño emocional y una persona afectando su autoestima y desarrollo. Esto se puede ver en el crecimiento y eso hace que las personas sean tan abiertas o tan cerradas que se puede tener problemas en el crecimiento académico, se puede decir. Esto incluye las acciones como las amenazas, las imposiciones y además identifica la violencia física como una de las diversas formas de violencia que pueden ocurrir en el ámbito intrafamiliar, junto con la psicológica, emocional y tanto contando la sexual, la económica y la discriminación contra todas las mujeres. Eso se puede decir que aunque nosotros no nos estamos dando cuenta que puede ser algo no tan indirectamente, se puede causar como algo normal y evitando todo este tema. Aquí es una pregunta, o sea, creo que todos hemos sufrido este tipo de violencias, ¿no? O sea, creo que yo en lo personal lo vivo en el transporte público, o sea, en cuestión del vagón de las mujeres, o sea, realmente todo el tiempo se pelea, ¿no? No sé ustedes en el transporte, en la calle, entonces andan ahí aventando todo. Creo que es algo que podemos ver, como dice mi compañera, no sé si es que lo vemos tan normalizado, pero esas peleas que nosotros vemos en la calle pueden ser también otro tipo de violencia porque estás viendo agresiones físicas hacia otras personas y eso es violencia, eso es partícipe de este sistema de violencia que se puede normalizar porque no les ha pasado que ven estas peleas y luego hay alrededor niños que ven este tipo de violencia, entonces me parece que la violencia física sí la podemos ver, sí la podemos vivir diario. Sí. En el metro, como dice mi compañera, ¿no? Que vas en el metro y no falta la persona faltosa, la persona agresiva que te empuja o te agrede y es como de, wow, ¿por qué me estás invadiendo bastante. Así, no? ¿Por No, qué me pero estás tratando así si no te dicen nada, no? Eso es también violencia. No, pero luego de eso, o sea, en vez de la gente de separarlos o decirle que ya cálmense, los empiezan a grabar y todo él dice, sí, pégale, dale con la silla, dale con la silla. Lo normalizan tanto que hasta para ellos ya lo consideran como un show y es como de hello. Como un evento diario, ¿no? Sí. Pero ustedes saben, o sea, ¿por qué lo normalizan tanto? Porque en algún punto, yo creo que si vamos a lo mejor otras culturas, no es normal que tú veas a la gente golpeándose y les eches porras.
Entonces yo creo que eso también es mucho de la cultura, habla mucho de nosotros como mexicanos, como la cultura de nuestro país, de lo que fuimos, de lo que somos, y también habla mucho de lo que consumimos, ¿no? Porque como dicen, o sea, dejan ver a los niños las cosas, entonces pues tú como niño lo ves y dices, ay, pues se pelean en el metro. Entonces cuando tú creces dices, pues ¿por qué no me voy a pelear en el metro si es algo que siempre he visto? Y es aquí donde nosotros queremos ya dirigirlos con unos ejemplos acerca de los medios, de cómo en los medios, aunque se vean muy inocentes, pues al final del día es violencia, ¿no? Las cosas para que puedan ser, para que puedan tener una función o un cambio necesitan ser nombradas por lo que son, y pues sí son violencias. No queremos buscar cancelarlos ni criticarlos, pues sí, criticarlos sí, pero de una manera constructiva, con fundamentos. Hablar de estos temas, porque no se hablan muy seguido, ¿sabes? O sea, sí, y tener una reflexión acerca de esto, porque realmente sí, yo estoy de acuerdo que pues mucho es educación de casa, pero a veces no nos detenemos a reflexionar acerca de lo que está bien o de lo que está mal. Entonces, pues sí, actuamos ya nada más por actuar y no nos podemos a pensar el por qué estoy actuando de esta manera, por qué para mí está bien cantar una canción de narcocorridos y sentirme superior a los demás cuando pues a lo mejor mucha gente ha muerto a manos de esos, ¿no? Y nos escandalizamos a veces más de las canciones que de los simples, que realmente de lo que pasa detrás de esta cultura del narcotráfico. Entonces, pues sí, ¿quién quiere empezar? Antes que pasemos a los medios de comunicación, para que tengamos un concepto claro de qué son los medios de comunicación, creo que Niklas Luhmann nos habla mucho y creo que tiene razón porque habla de este sistema, habla demasiado de los sistemas, que la comunicación, los medios de comunicación son un sistema, la sociedad es un sistema que está regido por estos medios de comunicación, ¿no? Decía que nosotros mismos somos ese sistema que crea estos medios de comunicación. Me parece curioso que nosotros mismos somos los creadores de estos contenidos y que somos los mismos que consumimos estos contenidos. Es curioso que se hable de medios de comunicación, ¿no? Y es lo que se va a tratar en estos temas, tanto en la televisión como en las redes sociales. En las noticias también, ¿no? Porque muchas veces ya los noticieros hoy en día han dejado de ser objetivos, no dan noticias, dan sus opiniones y pues a veces nos influyen, ¿no? O sea, cuando fue por ejemplo la temporada electoral hablaban de cierto candidato, pero no hablaban de sus propuestas, o si eran viables o no, o sea, hablaban de que no, es que fulanito tal y tal, y así esas es cosas. Ratero. Dejaban de tener una opinión crítica para convertirla en sus opiniones personales con sus intereses, supongo yo. Entonces, pues también es darnos cuenta que incluso hasta las noticias que deberían de ser confiables por su veracidad, pues muchas veces están influenciadas por esta violencia que yo creo que ni siquiera los medios se han puesto a reflexionar que tienen. Sí, algo que curioso que puedes notar en los noticieros o en las noticias, en los medios de comunicación, es cómo cambian los temas. No sé si les ha pasado que ven las noticias y pasan de temas muy grotescos a temas muy burlescos, ¿no? Y es como de cómo es que podemos pasar de ese ritmo tan abruptamente, ¿no? Es como de que háblame de un tema y pasas a otro tan así, no creo que sea el adecuado, ¿no? Y normalizan ese tipo de cambios de humor, ¿no? En la sociedad. Sí, no, o sea, creo que igual es un tema tan muy delicado lo que sucedió, lo de Valeria Márquez, ¿no? A pesar de que hayan difundido su video de su asesinato, eso es violencia mediática, ¿no? Incluso esa violencia viene a través del morbo de las personas, el morbo de, ay, a ver cómo esto, a ver cómo lo otro, y no simplemente ese caso, sino que en las redes sociales se han filtrado varios tipos de formas de cómo asesinan a personas, los famosos videos, todo ese tipo. Creo que inicia con los contenidos que uno consume. Sí. Y creo que es de los temas que nos tocaron como compañeros, porque se habla ahorita del Chavo del Ocho. Sí. Se va a tocar este tema y se va a hablar de otros temas como el que nosotros vamos a tocar, que es el de Ed Maverick, que es violencia mediática. Creo que mis compañeras tienen muy... Sí, bastante. Bueno, nosotros decidimos abordar al Chavo del Ocho
porque es un programa que de alguna manera todos los mexicanos hemos visto, nos guste o no, es algo que es ya parte de nuestra cultura, ¿no? Todos sabemos quién es Chespirito, quién es el Chavo, el Kiko, con solo ver los colores sabemos a quién nos referimos, pero más allá de si el programa es gracioso o no, o de si fue hace muchos años, o de si ya tiene un cariño especial por la gente, pues sí es recalcar pues la violencia que se maneja. Por ejemplo, nosotros queremos analizar la violencia física que de repente tienen, que creo que es la más común y la que más podemos notar en los episodios, ¿no? Donde Don Ramón le da los coscorrones al Chavo, o Doña Florina va y se cachetea a Don Ramón. ¿Qué dices? Pues es que es parte del chiste, y sí, a lo mejor es una manera de remate de chiste, ¿no? Pero entra la psicológica, ¿no? En donde hasta está lo clasista, con Doña Florinda, en donde critica que no se puede juntar con el Chavo, no se puede juntar con su hijo, claro, es ¿no? una clase baja. Habla de desigualdades, ¿no? Sí, y yo creo que si ahorita escuchamos todo esto, si hay algo que relaciona todo esto, un grupo que está muy vulnerable ante estos tipos de violencia, ante todo esto, yo creo que, y es un tema muy importante, que son los niños. Los niños, cómo es que están sujetos, cómo es que su vulnerabilidad ante esos temas están absorbiendo todo esto que ven, y sin saber que ellos están normalizando estas conductas, porque regresando al tema que estamos hablando, como todo esto, lo del Chavo del Ocho, que es una comedia tanto que es por así decirlo, en live action, sí, las palabras que últimamente es una serie infantil. Pues es que, o sea, el propósito de la serie jamás fue entretener a los niños, era una serie pues más como para adultos, es la razón por la que no hay niños. Ajá. Sin embargo, pues bueno, los chistes blancos, y pues sí, fue grabada en un contexto donde México está muy acostumbrado a burlarnos pues de nosotros, de los demás, de las desgracias, ¿no? Pero aunque haya sido un contenido que inicialmente no fue para niños, pues a la larga sí se convirtió para niños, ¿no? O sea, yo te creo la primera, la segunda temporada, pero ya después de este éxito que tuvo, pues sí, me sorprende que nos hayan puesto a pensar como, ay, ¿qué le estoy enseñando a los niños, no? Se volvió animada. Ajá, por ejemplo, a Maki y a mí, o sea, nos tocó la versión animada, o sea, sí llegué a ver la en persona, ¿no? Pero no tanto así, yo siempre veía más como que la animada. Exacto, y todo, es que es como interesante, ¿no? Analizándola de esta forma, porque se me hace interesante justamente cómo en la serie animada todos son niños, y en la live action, por así decirlo, términos juveniles, temas juveniles, pues la mayoría son adultos, o sea, y es como dice nuestra compañera, ¿no? O sea, en sí el desarrollo inicial de este programa no era para niños, no era para jóvenes, era para adultos. Entonces, ¿quién eran los que consumían más todo esto? Eran niños. Entonces decidieron cómo redoblar este entretenimiento hacia niños, personas adultas interpretando papeles de niños, es que siento que se llevaron más ya por el título del programa, ¿no? Como de Chavo del Ocho, siento que era como de, lo pueden ver niños, porque hasta el mismo título dice, es un niño, sí, es verdad, bastante. Sí. Sí, y por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Esta violencia es más que psicológica, creo yo, es simbólica, de querían hacer siempre menos al Chavo por no tener familia, dinero, o sea, exacto, por ejemplo, que Doña Florinda todo el tiempo pues llegara y quisiera golpear a Don Ramón, nada más porque pues ella se sentía mejor económicamente hablando cuando pues viven en la misma vecindad al final del día. Sí. Pues es un poquito, no se ve tan literal la violencia,